Arrancamos con una pregunta que, a ver, parece sencilla. ¿Qué es un centro educativo? Pues sí, parece obvia. La respuesta fácil es un edificio. Con sus aulas, su profesorado, el alumnado, pero los materiales que tenemos delante nos invitan a mirar, bueno, mucho más allá de esa primera impresión. Exacto. Vamos a intentar desmontar pieza a pieza la maquinaria de un centro escolar. Es que esa es la idea. Comprender que un centro es una organización complejísima, con sus propias reglas, sus roles, una cultura que lo define. Claro, Y entender cómo funciona esa estructura no es solo para quien lo gestiona, ¿eh? Es que es clave para poder enseñar mejor. pues vamos a ello. Vamos a hacer un análisis a fondo de lo que convierte a un colegio o a un instituto en una entidad viva, funcional y no en, no sé, un simple caos de horarios y aulas. Si te parece, empecemos por lo más básico, por el concepto clave. ¿Qué es una organización? Exacto. Antes de hablar de coles, eso. Uno de los textos nos da una definición de un autor, Litterer, que a mí me parece fantástica. A ver. Dice que son invenciones sociales o instrumentos que el hombre desarrolla para lograr cosas que, de otra forma, no podría obtener. Ostras, qué buena. O sea que es una herramienta para conseguir algo, algo más grande. Justo. No es solo un grupo de gente, es un grupo de gente con un objetivo común, con una coordinación, una estructura. Y en educación, pues el profesorado, el alumnado, las familias, todos a una para educar. Precisamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los documentos distinguen entre organizaciones formales e informales. Venga, desvelemos esa diferencia. Claro, la organización formal es la que está diseñada a propósito, la que está en el papel. Como una empresa, un ministerio o una escuela, con su jerarquía, sus normas escritas. Eso es. Pero claro, dentro de ellas, y de forma totalmente espontánea, surgen las organizaciones informales. Que son las relaciones y las normas que no están escritas en ningún sitio, ¿no? Exacto. Las que surgen en el día a día. Por ejemplo, en un instituto. No sé, el grupo de estudio que se forma para un examen. O el grupito de profes que siempre toma el café junto en el recreo. Ese es el mejor ejemplo. Ahí se cuecen muchas cosas. Son las dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin la otra. Vale, entiendo. Y esto me lleva a otro concepto que puede sonar un poco técnico, pero que me ha parecido fascinante. La escuela como un sistema. Uf, es que esa idea es potentísima. Y no hablamos de ordenadores, ¿verdad? No, para nada, para nada. El enfoque sistémico se basa en una idea que viene de la teoría de la Gestalt. La unidad es más que la simple suma de las partes. Ah, claro. Los documentos lo ilustran con dos ejemplos que me parecen geniales. Uno es una orquesta. Me encanta esa analogía. Es que no basta con tener músicos e instrumentos excelentes. No, claro. La clave es la organización. ¿Cómo interactúan entre ellos para que de ahí salga música? Y no solo ruido. Y el otro ejemplo es todavía más visual. Un grupo de niños jugando al balón en la playa. Buenísimo. Que al principio cada uno va a su bola. Pero con el tiempo, de forma natural, se organizan. Se van organizando, ¿sí? Forman equipos, crean estrategias. El equipo es mucho más que la suma de los jugadores. Exacto. Y lo que define a estos sistemas, y sobre todo a los centros educativos, es que son abiertos. Abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no son una burbuja, intercambian constantemente energía, información, recursos, con su entorno. Y esto les da unas características muy particulares. Vale, pues vamos a desgranar las más importantes. La primera que mencionan es la totalidad. Significa que todo está interconectado, que es imposible tocar una pieza sin que vibre todo lo demás. Ponme un ejemplo. Un cambio en el currículum, por ejemplo, no solo afecta a lo que se enseña, impacta en los métodos del profesorado, en la forma de evaluar, en los recursos que hacen falta. O sea, un cambio en una parte altera todo el sistema. Todo el sistema. No hay acciones aisladas. Luego está la retroalimentación, o el feedback. Eso es. Es la capacidad del sistema para autorregularse. Hay una retroalimentación que llaman negativa, que busca la estabilidad. Negativa. Sí, pero no es que sea mala, ¿eh? Es como un termostato. Por ejemplo, si los resultados académicos bajan, se implementan medidas de apoyo. Se busca corregir la desviación. Entiendo. ¿Y la positiva? La positiva fomenta el cambio. Si una nueva metodología funciona de maravilla, pues no solo se celebra, se expande, se promueve. Es el motor de la innovación. Ok, esto tiene mucho sentido. Y ahora, mi concepto favorito de todos. Equifinalidad. Esto es una revelación. Lo es.
Totalmente. La equifinalidad rompe con la idea de que el resultado final está determinado por el principio, O sea, rompe con la lógica causa-efecto de toda la vida. por completo. Significa que se puede alcanzar un mismo estado final partiendo de condiciones iniciales muy diferentes. Llevado a la educación, esto implica que un estudiante de un entorno desfavorecido, Puede alcanzar el mismo éxito académico que otro de un entorno privilegiado. pero eso suena casi utópico. Suena utópico, pero es la base de la esperanza pedagógica. Lo que importa son los procesos y la organización del sistema, no solo el punto de partida. ¡Qué idea tan poderosa! De verdad. Lo es. Para intentar comprender algo tan complejo, los textos proponen usar metáforas, como una forma de ver la escuela desde distintos ángulos. Efectivamente, es un recurso muy útil porque ninguna metáfora es perfecta, claro, pero cada una ilumina una parte de la verdad. Por ejemplo, está la metáfora de la escuela como máquina o fábrica. Uf, sí, Esa suena un poco fría, ¿no? lo es. Se centra en la eficiencia, en la rutina, en la predicción. El alumnado es la materia prima que se procesa para obtener un producto, que sería el conocimiento. Una visión muy burocrática. Muy ligada al enfoque técnico, sí. En el extremo opuesto tenemos la metáfora de la escuela como familia. Ah, esa es muy diferente. Aquí el énfasis está en los vínculos afectivos, el cuidado, el apoyo emocional. Es una visión que encaja mucho, por ejemplo, en educación infantil y primaria. Claro. Está ligada a un enfoque más humano, más social. ¿Y alguna más sorprendente? Pues mira, la de la escuela como campo de debate político. Esa es buenísima. Es que esta metáfora reconoce que en un centro conviven intereses y puntos de vista diferentes, a veces totalmente contrapuestos, Del profesorado, las familias, la dirección. y que hay conflictos y negociaciones constantes para tomar decisiones. Revela las dinámicas de poder que existen, que son muy reales. Entonces, a ver, ¿la escuela es una máquina, una familia o un campo de batalla? Pues es todo eso a la vez, y también es un organismo que se adapta al entorno. Un teatro donde se representan roles o incluso un ejército con su jerarquía y su estrategia. La clave es entender que es una realidad con muchas caras, poliédrica. Exacto. Vale, bajemos a lo práctico. ¿Cómo se organiza todo esto en la vida real? Hablemos del organigrama. Los documentos lo dividen en 3 tipos de órganos. El primero son los órganos de gobierno, que son los que toman las grandes decisiones. Los que mandan, vamos. Sí, se dividen en unipersonales, que es el equipo directivo, la dirección, que lidera el proyecto, La jefatura de estudios que coordina todo lo académico, los horarios, el día a día. y la secretaría, que gestiona los recursos y toda la administración. Vale, esos son los unipersonales. ¿Y los otros? Y los colegiados, que son grupos de deliberación. Por un lado, el claustro de profesores, formado solo por docentes, para las decisiones pedagógicas. ¿Y el consejo escolar? El gran órgano de participación. Ahí están representados todos: profesorado, familias, alumnado, personal de administración. De acuerdo. Ese es el primer tipo. ¿Y el segundo? Los órganos de coordinación. Su misión es que todo el trabajo educativo esté alineado, que no cada uno vaya por su lado. El pegamento del sistema. ¿Buena definición? Aquí encontramos los departamentos didácticos, que coordinan las asignaturas, las tutorías, para el seguimiento del alumnado, y el departamento de orientación, que da apoyo psicopedagógico. Y por último, los órganos de participación. Aquí, además del consejo escolar, que ya lo hemos mencionado, son fundamentales las asociaciones de madres y padres de alumnos. Las AMPAs. Eso es. Y las asociaciones de alumnos, como los delegados de clase. Son los canales para que la voz de las familias y del alumnado se implique de verdad en la vida del centro. La cultura es el conjunto de valores, de creencias, de tradiciones, de normas no escritas que definen a un centro y lo hacen único. Es el cómo se hacen las cosas aquí. Justo eso. Y es importante, como dicen los textos, distinguirla del clima escolar. No es lo mismo. No. La cultura es la base, es lo profundo, lo estable. El clima es cómo se vive en el centro en el día a día. Si hay bienestar o conflictos, si las relaciones son buenas. A ver si lo pillo. La cultura sería la personalidad. Y el clima sería el estado de ánimo. Qué buena distinción. Clarísimo. Puedes tener un mal día, un mal clima por algo puntual, pero tu personalidad, tu cultura, sigue siendo la misma. El viaje ha sido intenso, ¿eh? Hemos pasado de definir una simple organización a desvelar su personalidad oculta, su cultura. Es que es un mundo. Hemos visto la escuela como un sistema vivo,
con sus propias reglas de adaptación y supervivencia. El gran mensaje de estos documentos para mí es que un centro educativo es un ecosistema social de una complejidad enorme. Totalmente. Y comprender sus capas, la estructura formal, las interacciones sistémicas y la cultura que hay por debajo es fundamental para poder enseñar de forma eficaz. No se puede enseñar en el vacío. Imposible. Se enseña dentro de este organismo. Pues nos quedamos con una idea final para darle vueltas. Una que plantean los textos y que, a mí la verdad, me ha dejado pensando. A ver, dispara. Señalan que el alumnado es el usuario de la organización, pero no se le considera miembro de pleno derecho. Esa es una observación muy potente. Y esto nos lleva a una pregunta un poco provocadora, ¿no? ¿Qué cambiaría si dejáramos de ver al alumnado solo como el receptor del sistema y empezáramos a verlo como un miembro activo e integral de la propia organización? Buah. ¿Cómo sería una escuela verdaderamente diseñada por y para todos sus miembros, incluyendo, con voz y voto real, a los estudiantes?